verles de nuevo. Y bueno, como ustedes han visto, a mí me sorprende mucho las noticias, que todas las cosas que hay, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que hay mucha lluvia. Estaba viendo unos videos de China, cómo se está viendo el caos bien fuerte por la lluvia, no solamente aquí en el país, sino en muchos lados, y estamos viendo cosas que no son normales, y Dios nos está hablando para que nosotros nos volteemos a ver, que lo escuchemos, que busquemos de Él. Y es muy importante que nosotros como iglesia ya vivamos vidas que sean radicales, ¿no? A mí la otra vez que me tocó compartir allá en Churubusco, hablamos acerca de esto, de la importancia de vivir vidas apartadas de Dios, apartadas del pecado, vidas consagradas a Dios, vidas que realmente testifiquen que somos libres de pecado, ¿no? Y lo que vamos a ver esta noche es no le des lugar al pecado, no darle lugar al pecado. Y para esto quisiera que empezáramos abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 12. Fíjate lo que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, ¿qué dice ahí? La doctrina de Balac, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, ¿a quiénes? A los hijos de Israel, de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, ya después le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, aquí vemos una palabra fuerte que Jesús le estaba revelando a Juan. Aquí en contexto, Jesús le estaba diciendo acerca de mensajes. Había 7 iglesias que en ese tiempo eran muy fuertes. Estas 7 iglesias son en las que se describen y tienen un mensaje para cada una de ellas. 6 de las cuales tienen mensajes de exhortación, mensajes de que estaban diciendo, ¿sabes qué? Tú estás permitiendo unas doctrinas malas, unas malas enseñanzas, hay pecado. Y les digo, prácticamente en 6 de ellas estaba diciendo, Jesús le estaba revelando a Juan, que estaban permitiendo pecado y que se tenían que arrepentir. Y es importante ver cómo aquí empiezan a hablar de la doctrina de Balaam, que vamos a ver ahorita un poquito más a detalle de eso, a comer de los ídolos, lo sacrificado, a cometer fornicación, y también a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de los Nicolaitas eran aquellos que decían, ¿sabes qué? Ya conocemos a Jesús. Jesús nos dice que no es por obras que podemos andar por la gracia de Dios, pero lo que ellos hacían es decían, ¿sabes qué? Vamos a pecar, no hay ningún problema, puedo seguir pecando, haciéndolo, y entre más peque voy a ver la gracia de Dios. Esa era la doctrina que precisamente manejaban estos nicolaitas. Pero bueno, ya en contexto a lo del tema, como cristianos debemos de darnos cuenta que si le damos lugar al pecado nos va a apartar de Dios y nos va a desviar de sus caminos, de sus propósitos, del plan que Él tiene para nosotros. Incluso podemos llegar a apostatar. ¿Qué quiere decir apostatar? Es apartarnos de la verdad. Pablo afirmó en su carta a los Efesios, vamos allá al capítulo 4 de Efesios, que la vida del cristiano es diferente en Cristo. Vamos a ver qué dice. Efesios 4, 22. Bueno, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El que sigue, por favor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, ¿qué dice?
Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí vemos que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Tenemos que ahora vestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que vivir vidas diferentes. A veces creemos que esto no se puede, ¿no? Que es imposible. Pero fíjate que el único hombre que no pecó en la tierra se llamó Jesucristo. Y es el mejor ejemplo que tenemos de una persona llena del Espíritu Santo. Si tú te dejas guiar por Dios y eres lleno del Espíritu Santo, ¿cómo crees que va a ser tu vida? Va a ser una vida así, en justicia, en santidad. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo eres tú? ¿Cómo somos? ¿Nos damos cuenta que ahora tenemos una nueva vida? ¿O vivimos una vida común y corriente como los demás? Porque en las iglesias y en muchos lados enseñan que podemos seguir pecando, que podemos seguir practicando esto, que no pasa nada, que Dios te perdona, que Dios es misericordioso. Pero nos olvidamos que Dios es justo y que Él nos dice que debemos de vivir vidas diferentes, vidas apartadas, porque somos nuevas criaturas. Bueno, hubo un profeta de Dios que se desvió por la maldad y también hizo lucro. Lucro quiere decir que buscó recompensas, lo que trajo muchas consecuencias en su vida y principalmente la muerte. Y quiero que lo veamos. Vamos allá a Números, por favor. Números 22. Es que esa no la podía doblar. Números 22. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? No, ya está en la pantalla. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, ¿se acuerdan que estábamos hablando en un principio de quién? De Balaam y Balac. Vamos a verlos. Dice: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces aquí vemos que Balac era el rey de Moab. Versículo 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor. También vimos ese nombre, ¿no? Hablaba de la doctrina de Balaam. Dice: hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Aquí algo que puede verse es que, en contexto de la historia, lo que estaba pasando es que Israel estaba ya muy cerca del Jordán, pero había unos reinos y empezaron a tener pelea. Dios les dijo prácticamente que ellos buscaran la paz, sobre todo con esos pueblos. Digo: ¿sabes qué? Busca la paz, que no haya ningún problema, que te dejen pasar. Y quien quiera luchar, pues vas a tener que luchar. Pero Dios pues permitió que el corazón de ellos se endureciera y tuvieron que pelear. Entonces ya habían derrotado a varios reyes y ahora estaban muy cerca de Moab. Entonces este rey se preocupó. Digo: ¿sabes qué? Yo sé que tienen grandes victorias, que este pueblo salió poderosamente de Egipto, cruzaron ahí el Mar Rojo y ahora sí que toda la historia, todos los acontecimientos que había vivido el pueblo de Dios se habían contado dentro de esas naciones y estaban preocupados. Entonces este rey quiso buscar a este personaje, Balaam, para maldecir a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero veamos qué pasa. Dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, es el versículo 7, con las dádivas de adivinación en su mano, es decir, llevaban regalos para él. Y llegaron a Balaam, le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam,
Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron, vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. ¿Qué vemos? Él toma una actitud correcta, ¿no? Él dice: ¿sabes qué? Voy a orar a Dios para ver qué me dice, si debo de ir o no debo de ir. ¿Y qué pasa? Le ofrecieron regalos, y porque le ofrecieron regalos, pues los hospedó, ¿no? Dios le dice quiénes eran esas personas, de dónde venían. Dios le afirma que el pueblo que ellos le estaban diciendo que tenía que maldecir era un pueblo bendito. El pueblo bendito que Dios eligió y escogió. Y es impactante ver cómo este profeta escuchó la voz de Dios. ¿Y qué dice? Dice que los despidió, los dejó, ¿no? Que era lo correcto, lo que debía de pasar. Y hay veces que nos suceden cosas que tal vez nos pueden beneficiar. Como por decir, tú tal vez estés en necesidad de alguna situación, estés buscando trabajo y digas: ¿sabes qué? Me llega este trabajo, pero ¿sabes qué? No vas a tener que trabajar domingos, vas a tener que trabajar los miércoles, vas a tener que dejar de ir a la iglesia. Entonces, pasan esas situaciones que al parecer pueden decir: ¿sabes qué? Cubre tu necesidad o la situación por la que tú estás viviendo. Pero ¿eso será la voluntad de Dios? ¿Dios querrá alejarte de Él mismo? Y eso nos puede llevar a pecar en contra de Dios. Por eso tenemos que escucharle. Balaam hizo lo correcto en ese momento y dijo: ¿sabes qué? No voy. Y los despidió, ¿no? Pasó. Pero veamos qué pasó después. Y se volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, o sea, gente con más poder, más respetable, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así: dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que nos dejes venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Fíjate ahora cómo cambia la situación. Ahora, ¿qué se le ofrece a este personaje? ¿Qué leímos? Se le ofrece, ¿cómo dice? ¿Sí? ¿Sí están despiertos o no? Sí, no leyeron. Sí. ¿Qué dice el versículo 15? El versículo 17 dice: te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Le estaban dando honor, autoridad a él. Me gusta mucho cómo dice que él confirma la voluntad de Dios. Dice: ¿sabes qué? No, Dios me dijo una cosa y la tengo que respetar. Pero empezó a seducirse por esas situaciones. Me van a dar honor, me van a dar poder. Dios ya le había dicho una cosa, ¿no? ¿Qué le dijo al principio? No vayas. Pero ahora su corazón se estaba inclinando a esta situación. Volvió a volverle a preguntar a Dios. Los dejó pasar. Y le dijo Dios: fíjate cómo a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para ver qué hay en tu corazón, para ver si sí vas a guardar su palabra, para ver si sí vas a actuar como debe de ser, honrando y dándole gloria a Dios. Y le dice: ¿sabes qué? Ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. ¿No? En su corazón ya estaba el buscar el mal, en su corazón ya había esa conveniencia de lo que iba a pasar, ¿no? Que le iban a dar honores, le iban a dar autoridad, iba a poder decir: ¿sabe qué? Hagan esto, y me lo iban a dar. Y
pues vemos que empieza a haber situaciones en el corazón de este personaje. Veamos lo que sigue, 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él sus criados suyos. Y el asna vio al ángel del Señor, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna, para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel del Señor se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él la volvió a azotar. Y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el ángel del Señor se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, fíjate qué impactante, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió el asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio el ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino, ¿qué dice? Es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataré a ti, y a ella la dejaría viva. Entonces dijo el ángel del Señor: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel del Señor dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Dios envió un ángel, algo sobrenatural, para decirle: ¿sabes qué? Retrasarlo, impedirle el avance. ¿Qué pasó eso aún más sobrenatural? Un animal habló, le habló su asna y le dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué me azotas? Dios le mostró a través de este ángel que él no estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Lo leímos. Porque su camino, ¿qué dice? Era perverso. Cuando nosotros empezamos a darle lugar al pecado, podemos tal vez guiarnos por algunas situaciones que digamos: ¿sabes que esto es bonito, esto es cómodo, esto es fácil, pero le agrada a Dios? Si Dios ya te dijo no, ¿por qué insistirle? ¿Por qué hacer que luego? Fíjate cómo Dios fue bueno con él. ¿Por qué le dijo: ¿sabes qué? Detente, haz, sigue. Le dio muchas advertencias, ¿no? Y él dijo: ¿sabes qué? Pues me regreso, ¿no? Pero ahora esta situación que ya había en su corazón, Dios la usó, ¿no? Me recuerda mucho la historia, como paréntesis, la historia de Sansón, ¿no? Cómo Sansón se fue, igual le dio lugar al pecado, se dejó seducir por sus pasiones. ¿Y qué pasó? Dios no quería ese plan para él, pero sin embargo Dios usó la vida de él para destruir a los filisteos, ¿no? Entonces Dios tenía un propósito para Balaam, y era que bendijera a su pueblo. En Números 23 y 24, ahí tú léelo por la noche, mañana, él bendice al pueblo 3 veces. Y después de los regalos, la autoridad que Balac le dio a Balaam, él le dijo: ¿sabes qué? Oye, pero yo te contraté para maldecir al pueblo, lo estás bendiciendo, ya mejor cállate. Le dice: ya mejor ya no lo bendigas, ya, porque cada vez se pone más duras las bendiciones en contra de ese pueblo. Y ya llega un momento que pues ya no lo hace. Incluso él le profetiza a Balac que iba a ser derrotado, que Moab iba a ser destruido y que ese pueblo iba a prevalecer, el pueblo de Israel.
Pero eso no fue suficiente para él. Él se acostumbró a estar viviendo así, con honores, con honra, dándole lugar al pecado. Y como dijo, pues ¿sabes qué? No se puede. Y por quedar bien con esta persona, con este rey, él dijo, ¿sabes qué? Pues no puedo maldecirlo, Dios quiso esto. Pero yo sí sé cómo puedes hacer que ese pueblo se desvíe. Y eso es lo más impactante que ahorita vamos a ver un pedazo. Pero sí te lo quiero decir, y está muy bueno este ejemplo, porque cuando nosotros empezamos a darle lugar al pecado en nuestra vida, en nuestro corazón, no solamente damos esos pasos de pecado. Si tú tienes una familia, tú tienes un esposo, una esposa, unos hijos, tú sabes qué vas a hacer. Vas a hacerlos tropezar también, porque ellos te están viendo. Y también, ¿sabes qué es más impactante? Que tú, como miembro de esta iglesia, si tú vives en pecado, ¿sabes que también estás poniendo tropiezo a la iglesia? ¿Sí lo sabes? Sí. Entonces tenemos que tener cuidado, porque esto afecta. Recuerden qué pasó con bueno, ahorita lo recuerdo, ahorita se los digo. Pero vamos a leer el capítulo 25, vamos a leer el versículo 1 y 3, ahorita les digo el nombre, no los voy a dejar picados porque se me olvidó el nombre de este personaje ahí adelante, en Josué, ahorita se los voy a decir. Acán, con Acán, ¿no? Acán hizo prácticamente lo mismo. A veces creemos que el pecado no causa más que pequeños estragos en nuestra vida, pero afecta de una manera muy grande a tu familia, a la iglesia y hasta la nación. Vamos a leer el 25. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y disciplinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor, ¿qué dice? Se encendió en contra de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo se empezó a juntar con mujeres moabitas y los desviaron tras otros dioses, fornicaban, ¿no? Y fue tanto que mucha gente murió por eso, hasta que llegó el momento que el hijo de Eleazar Fines, que había una persona que pues estaba ahí teniendo pasión con una moabita, fue tanta su ira y tanto su celo de lo que estaba sucediendo, que él agarró una lanza. Fíjate, un sacerdote de Dios, agarró una lanza y los atravesó. Ese momento fue cuando Dios paró la mortandad. Por una persona que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a erradicar el pecado de este lugar. Y es por eso que a veces tenemos que ir en contra de muchas situaciones. Tenemos que erradicar el pecado de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro corazón. Así atravesarlo. No importando que diga, ¿sabes qué? Me van a ver o va a pasar. No, hay que destruirlo de nuestra vida. No debemos de dejarlo. Porque esta situación que estaba pasando, ¿saben de quién fue consejo? Aquí no lo dice, pero sí lo dice en Números 31. Fue de Balaam. Allá anótalo, lo dice en Números 31. Él les dio ese consejo de fornicar, que las mujeres se introdujeran con ellos, y los desviaron, y pasó esta situación. Dios quitó su amparo con ellos, y era la única manera de vencerlos, que el mismo Dios se volviera en contra de ellos, y hubo una gran mortandad. Más tarde, después de esta situación, Dios le dijo al pueblo que tenía que acabar con Moab por esta situación. Eso lo dice en Números 31, también en el versículo 1 al 9. Vamos a leerlo. Ese es importante. Ya adelantito Números. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, haz venganza, fíjate lo que dice, haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián
y hagan la venganza del Señor en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés le envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos de santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó a Moisés. ¿Y qué dice? Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sar, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También, ¿qué dice? A Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Qué pasó? Balaam al principio consultó a Dios. Era una persona que creía en Dios, hablaba con Dios. Se dejó seducir por sus pasiones, por su pecado. Y puedes decir, como les digo, o sea, a veces es fácil decir, ¿sabes qué? Sí, es un pecado, no pasa nada. Pero eso empieza a crecer. Yo a mí me gusta mucho verlo como una bola de nieve en bajada. ¿Cómo va haciendo esa bola? Al principio es chiquita, pero entre más va rodando, se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y va afectando no solamente a tu vida, sino a las que están a tu alrededor. Y él puso tropiezo. Por eso veíamos en un principio este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Porque ellos estaban dándole lugar al pecado. Y aunque, fíjate, hay muchos predicadores que dicen que esos mensajes a esas iglesias fueron hace mucho tiempo, que ya no aplican. Pero yo quiero decirte que no es cierto. Claro que aplica, porque son condiciones de hoy de la iglesia. Hay condiciones que muchas iglesias están viviendo, que están dejando falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Por qué? Por querer agradar a la gente, por querer tener un lugar lleno, por querer tener fama, porque nadie los rechace, porque sean ante las autoridades, ante el gobierno aceptados. Pero a veces no se preocupa que el único rey verdadero los está rechazando, que es Dios, que es Jesús. Por eso tú debes de darte cuenta que como cristiano, ¿con quién quieres quedar bien? Yo cuando Dios me reveló esto en mi vida, yo era una persona que toleraba el pecado en mi vida. Me decía cristiano y toleraba el pecado. Hacía muchas cosas que decía, no, pues sí, no pasa nada, Dios me perdona. Pero eso está mal, porque no vivía una vida radical. Porque quería agradar a la gente, quería agradar a mis amigos, quería agradar con la gente que estaba. Pero lo único que hice fue manchar el nombre de Dios. Y tristemente te lo digo. Dios me mostró que tengo que ir en contra. Y que si no voy de acuerdo a su voluntad, Él no va a estar conmigo. Porque Él le dijo a Balaam, que le dijo, ¿sabes qué? Ve y bendícelo. Ahí podía haberse regresado, ya, pero él decidió quedarse, ¿no? Se quedó ahí. Y él fue, aparte, consejero. ¿Sabes qué? Así los puedes derrotar. Y cuando nosotros empezamos a darle lugar al pecado en nuestra vida, el diablo empieza a susurrar más fuerte en nuestros oídos. Lo escuchamos, nos gusta lo que dice y nos va a hacer tropezar. Pero ¿sabes qué? También te va a enseñar a hacer tropezar a los que están a tu alrededor. Podemos hacer un buen ejemplo en la iglesia. Es que ese hermanito o esa hermanita habla mal de ti, pero tú sabes cómo es. ¿Por qué no le dices eso a él? ¿Por qué no le dices eso al líder? Y empiezas a murmurar. Y empiezas a hacer todo un círculo de murmuración. ¿Y qué estás haciendo? Que el que lo escucha le dé lugar y siga. Y se siga haciendo murmuración. Y entre otras muchas cosas podemos ver ejemplos. Pero es triste que cuando nos dejamos guiar por las emociones, tomamos decisiones incorrectas que nos hacen fallarle a Dios. Y eso es lo que hoy Dios quiere que tú entiendas. Que tú tomes decisiones basadas en la voluntad de Dios. Que no le des lugar al pecado. Porque estamos viviendo tiempos donde el cristianismo está muy amoldado al mundo. Y nosotros debemos de ser radicales en nuestra manera de vivir. Yo te digo, a mí Dios me lo mostró así.
que yo a quién voy a agradar, ¿a Dios o a los hombres? Dice la palabra que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo ese pasaje lo tengo bien memorizado. Y cada vez que digo, ¿a quién voy a agradar? No, a ti no, al mundo no, a las personas no. Prefiero que la gente se enoje, me rechace, porque quiero agradar a Dios. Y te va a costar, va a ser, no te digo que va a ser fácil, pero entre tú más lo hagas, vas a ver que Dios te va a dar el poder para exaltarle más y decirle que no al pecado. No podemos darle oportunidad al pecado porque también, ¿sabes qué trae? Que dice que la paga del pecado, ¿qué es? Entonces eso va a traer a nuestra vida. Y es realmente literal. ¿Qué pasó con este personaje? Lo vimos ahorita. Balaam, hijo de Beor, fue muerto a espada. Otro ejemplo que podemos ver es el de David con Betsabé. Lo leía en la mañana y vi como 4 capítulos de esa historia, unos 2 capítulos antes, y me impactaba ver cómo Dios le empezó a dar muchas victorias a David, porque David muchas veces vivía conforme al corazón de Dios, actuaba, guerreaba, se escondía, hizo muchas cosas conforme a lo que Dios quería para él. Pero ya cuando llegó el momento de haber paz, donde hubo tranquilidad, donde ya todo estaba solucionado, ya no había problemas, Dios le había dicho, ¿sabes qué? Como tú tienes ese corazón dispuesto a hacerme una casa, yo voy a establecer un pacto contigo, que tu descendencia iba a reinar para siempre, ¿no? Que fue en Jesús. Entonces él ya vivió cómodo, dijo, ya sabes qué, y ya se empezó a dejar poco a poco seducir por el pecado, hasta que vio a Betsabé. Y cuando la tomó, ¿qué pasó? Hizo lo incorrecto, adulteró. Entonces llamó a su esposo para que fuera él el que la embarazara, y no se pudo, ¿no? Él se quedó ahí a la puerta con David y después tuvo que mandarlo matar. Y se fijan cómo fue un pecado tras otro pecado, tras otro pecado, hasta que Dios lo exhortó. ¿Pero qué hubo? Muerte. Y ya los capítulos que me van a tocar leer mañana, voy a ver la consecuencia de eso, pero ya la sabemos. Cómo su familia, sus hijos, se empezaron a levantar contra él. Hubo violación entre los hermanos, su hijo se levantó en contra de él. Y fue algo que Dios no quería para él. Él le dijo, cuando lo amonestó Natán, le dijo, ¿sabes qué? Si tú hubieras seguido guardando mi palabra, yo hubiera añadido a ti más cosas. Si hubieras guardado, si hubieras seguido. Pero eso es lo que pasa cuando le damos lugar al pecado. Impedimos que Dios trabaje en nuestra vida, que cumpla sus propósitos, porque Él no quiere que tú y yo tengamos malos destinos. Pero a veces nos rebelamos en contra de Dios. Y decimos, te dice Dios, vete por este camino. Y dices, no, está mejor este, Señor. Y ya le dijiste, ya le consultaste una vez, te dijo no, ya le consultaste 2 veces. No, ¿le vuelves a consultar? Bueno, hazlo y vas a ver. Y a veces como papás nos pasa eso, los que somos papás se pueden dar cuenta. Cuando tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? No hagas esto, sigue insistiendo, le dices, no hagas esto. Llega un momento que ¿sabes qué? Hazlo y vas a darte cuenta. Y es cuando pasan muchas situaciones, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios nos habla y Él es bueno. Yo, por ejemplo, con mi hijo Janiel, cuando nos dimos cuenta del problema que tenía del autismo, de su condición, yo pues oraba a Dios, ¿no? Porque mucha gente dice, pues ahora vamos a llevarlo a terapias, a medicina y todo eso, ¿no? Yo oraba a Dios y me decía, Dios, ¿sabes qué? No lo hagas, ¿no? Confía en mí, espera en mí, tú vas a ver cómo yo trabajo en él. Sin embargo, al pasar el tiempo, volví a dudar, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mejor si lo llevo, para que avance, para que le pase, para que lo atiendan y todo eso. Volví a consultar a Dios, ¿y qué crees que me dijo? No lo hagas. Ya no pregunté una tercera vez, porque dije, ya para qué estoy preguntando, ya Dios me afirmó.
Pero a veces las situaciones que pasan en tu vida, a mí me estaba presionando mi familia, gente que conocía muy cercana, que lo hiciera. Incluso la gente que estaba a nuestro alrededor, que tenían hijos con esa condición, también nos lo decían. Entonces, pues tienes que seguir la voluntad de Dios. Yo veo ahora a mi hijo cómo avanza. Me han dicho mucha gente, oye, tu hijo va muy bien, va muy avanzado. Su aprendizaje a mí me impacta cómo Dios le está enseñando, porque aunque mi esposa le dedica tiempo, realmente Dios le da mucho entendimiento. Aunque parece que él no entienda, él ya sabe leer, incluso lee mejor que Elías. Espero que no vea el video porque si no se va a enojar. Pero lee mejor. Y muchas cosas. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando tú dejas que Él obre en tu vida, Él va contigo, como ese poderoso gigante que dice ahí en la palabra. Entonces yo quiero animarte hoy, y Dios quiere decirte esto, que tú te aferres a Dios. Es tiempo, como veíamos en un principio, de que ya cambiemos nuestra vida. Ya dejemos de jugar al cristiano, ya es tiempo de que ya dejemos de hacerlo. Ya que digas, ¿sabes qué? Es que no puedo dejar este pecado, no puedo dejar de amar a toda mujer que veo, no puedo dejar de amar el dinero, no puedo dejar de amar estas situaciones. Pues sí, tal vez no puedas. Pero a través de Jesús, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Él nos creó, como veíamos en un principio, para ser instrumentos de justicia. Somos nuevas criaturas, creadas en semejanza a Él. Y nos llama a vivir como Él. O sea, si fuera imposible, ¿cómo le dijo a sus discípulos? Síganme, vivan como yo viví. Pero lo hacemos a veces imposible porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Pero tenemos que aferrarnos a Dios, buscarle, y vas a ver que el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, va a actuar en tu vida. Te va a dar el poder para decir, ¿sabes qué? No, para poder seguir adelante, para cuando tú digas, ¿sabes qué? Esto se ve complicado, se ve difícil. Yo se los digo en mi vida, yo veía a mi hijo y decía, esto va a ser difícil. Lo voy a tener ahí sin poder hablarme, sin poderme verme a los ojos, sin poder muchas cosas. Pero yo he visto el poder de Dios en la vida de él. Y Dios va a hacer también cosas grandes en tu vida si tú dejas que Dios actúe. Tenemos un Dios poderoso. Imagínate cómo todo lo que nos cuentan estos pasajes, esta parte del Antiguo Testamento, todo lo que Dios hacía con su pueblo, cómo nunca los dejó, cómo a pesar de que este profeta se vendió al pecado, fue un falso profeta y se identificó con ese rey, bendijo al pueblo. Y tú no te debes de sentir mal si algo está afectando en tu vida, en la sociedad, y la gente te maldice, te dice cosas. Tú eres una nación santa, tú eres un pueblo que Dios escogió para que tú le exaltes, para que tú anuncies quién es Él, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Entonces no nos dejemos aplastar por el mundo. Esto se va a poner cada vez peor, porque como dice en la palabra, lo decía Jesús, al final de los tiempos, incluso algunos de los que son escogidos van a ser engañados. Tienes que tener cuidado. Es por eso que tienes que ya leer tu Biblia. Tienes que ya decirle, ¿sabes qué? No al pecado. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio el poder. ¿Tú sabías que eres libre de pecado? ¿Tú te consideras muerto al pecado? ¿Quién se considera muerto al pecado? A ver, quiero ver sus manos. ¿Muerto al pecado? ¿Nadie? ¿Muerto al pecado? Solamente por allá. Ajá. Vamos rápidamente, ahí quiero cerrar. Vamos a Romanos 6. Dice
En versículo 3 del capítulo 6 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, resucitamos, ¿no? Cuando uno se bautiza, hace la referencia a que uno es bautizado. Pero aquí se identifica no tanto a un bautismo sumergido en agua, sino al bautismo de morir, en específico de morir a ese viejo hombre para salir como uno nuevo en Cristo Jesús. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué dice? Sea destruido. El cuerpo de pecado, ¿qué dice? Es destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos, como dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como vemos en este pasaje, el pecado, ese cuerpo de pecado ya fue muerto. Entonces tú debes de considerarte como muerto al pecado. Tal vez digas: sí, yo cometo un pecado, me equivoco, pero ya no lo vives, ya no es algo que necesites, ya no es algo que practiques todos los días. Como bien lo dice el pastor, es la excepción, no una manera, una regla de vivir. Necesitamos decirle no al pecado, necesitamos no darle lugar, porque nos podemos equivocar. Tú date cuenta, como veíamos hace rato de David con Betsabé. ¿David volvió a cometer adulterio? ¿Lo dice la palabra? ¿No? Fue una vez, dijo: ¿sabes qué? Ya vi lo que pasa, no le voy a jugar al vivo. Aunque él tenía un problema con mujeres, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Cuando él contó al pueblo, también cometió un error. Dios tuvo misericordia. Volvió a contar al pueblo por orgullo, dijo: no lo vuelvo a hacer. Entonces, debemos de darnos cuenta de esto. Una persona debe de vivir una vida diferente. Debemos de vivir libres, vivos para Cristo, no darle lugar al pecado y vivir vidas que impacten al mundo, vidas que testifiquen que Jesús está con nosotros. Y bueno, vemos que Balaam amó el camino de maldad, ¿no? Yo quiero decirte, ¿tú qué amas de este mundo? ¿Tú amas la maldad? ¿Tú amas tu pecado? ¿Cómo deseas vivir? ¿Te has extraviado en el camino de Dios? Pues es momento de que reflexionemos. Vamos a ponernos de pie y quiero que oremos. Y quiero que piensa bien, porque este personaje hablaba con Dios, se deslizó. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás no está buscando las de afuera, de ellos ya son de él, ahorita. No sabemos después. Si nos ponemos las pilas y predicamos, nos podemos ganar para Cristo, ¿no? Amén. Pero Él viene por nosotros. Satanás se preocupa por nosotros para desviarnos, para alejarnos, para que le demos lugar al pecado. Cuando Balaam le dio lugar al pecado, él escuchó la voz de Satanás y le dijo: tú puedes hacer que ese pueblo sea derrotado, dile a él cómo. Él sabía, ¿no? Entonces debemos tener cuidado.
Vamos a orar. Medita en tu corazón cómo ha sido tu vida. Es tiempo de que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Le busquemos, le adoremos mientras pueda ser encontrado. Que va a llegar un momento en que digamos que ya no se puede. Que ya Dios diga, ¿sabes qué? Tú te resististe mucho a mí. Se puede endurecer tu corazón. Escucha la voz de Dios. Ya, como les dije hace rato, ya es tiempo de que no juguemos. Ya te decidas. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir a Jesús, pues ya no lo sigas. Pero no te engañes, que puedes lastimar a otros. Pero yo quiero decirte que si tú lo sigues, o si hay algo que te impide seguirlo, te animo a que lo hagas. Que lo hagas con pasión, con entrega. Así como una vez serviste al mundo, te dejabas guiar por las mentiras, por el robo, por muchas cosas. ¿Por qué no seguirlo con pasión y entrega? Y tú vas a ver que tu vida va a cambiar. Tal vez haya problemas, tormentas, situaciones. Pero ¿sabes qué? Jesús es como un ancla. Y si tú te anclas a esa roca de salvación, esa ancla, aunque vengan tormentas, aunque vengan situaciones, tú vas a estar firme. Y tú vas a ver la gloria y el poder de Dios en tu vida. Porque Él va a estar contigo. Como Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amado Dios, damos gracias, Señor, por bendecirnos esta noche, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos para escuchar tu voz, Señor. Yo te ruego que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Perdónanos si nos hemos equivocado y le hemos dado lugar al pecado en nuestra vida, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hoy dé revelación, Señor. Que tú des esa revelación de pecado, de justicia, de juicio, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes en qué situaciones hemos fallado, Señor. Tú revélanos y tráenoslo hoy a la mente, Señor, para que hoy vengamos delante de ti, como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, Señor, para perdonarnos, Señor. Y quiero que hoy tú nos perdones, Señor, por lo que hemos hecho mal, Señor. No porque seamos buenos, sino porque la sangre de Jesús tiene poder para liberarnos del pecado, Señor. Y si ya has confesado a Jesús, tú ya estás muerto al pecado. Ahora Cristo vive en ti y quiere que vivas conforme a su voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu verdad, Señor. Permite, Señor, que en nosotros haya esa hambre y sed de ti, Señor. Queremos más de ti, que tú nos haces, que tú nos llenes, Señor. Queremos dejar esa vida de pecado, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque sabemos que si le damos lugar al pecado, va a haber consecuencias terribles para nuestra vida, para la gente que está a nuestro alrededor, para esta iglesia, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, Señor. Y si tú crees que no puedes, Señor, si tú no crees que no puedes, confiésale al Señor hoy. Necesito de ti, necesito que tú me des de tu poder, de tu espíritu para vencer. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo sea ese fuego en nuestra vida. Ayúdanos a avivar ese fuego que hay en cada uno de nosotros, Señor. Y yo te ruego que tú guardes el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. Y si están tomando malas decisiones, ayúdanos a volver atrás, Señor. Ayúdanos a no apartarnos de ti, Señor. Y que podamos ser sensibles a tu voz. Tú guíanos, Señor, para escucharte solamente a ti. Te doy gracias por esa cruz, porque a través de esa sangre, de ese sacrificio, tenemos vida y esperanza. Y queremos reconocerte como Señor en nuestras vidas, como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por tu sangre, mi Señor Jesús. Gracias por tu amor. Y gracias por la vida que tú nos das. Bendito seas, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Y te damos gracias también por permitirnos, Señor, darnos cuenta que necesitamos más y más de ti, Señor. Llénanos, Señor. Recibe tú la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.